Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca de la circunferencia con intensidad de campo eléctrico máximo. Veamos el enunciado del mismo. Supongamos dos cargas positivas e iguales, separadas a una distancia 2a. Por el punto medio del segmento que las une se traza un plano perpendicular al segmento. El lugar geométrico de los puntos de dicho plano en que la intensidad es máxima es, por razón de simetría, una circunferencia. Calcular el radio de esta circunferencia. Ilustremos la situación. Tenemos dos cargas separadas una distancia 2a. Por el punto medio, este que está acá, por supuesto ubicado a una distancia a de cada uno de ellos, ya que la distancia total es 2a, se traza un plano perpendicular a esta línea, que es la línea imaginaria que une a las dos cargas. Allí visualizamos el plano mencionado. Sobre ese plano existe una circunferencia. Acá se observa destacada en rojo. Vamos a eliminar el plano y dejemos la circunferencia. Esta circunferencia es tal que en cada uno de sus puntos el campo eléctrico generado por las dos cargas iguales, las dos cargas positivas, el campo eléctrico en cada uno de sus puntos es máximo, es el máximo posible o tiene la máxima intensidad. Y se nos solicita justamente encontrar el radio de esta circunferencia, es decir, la distancia que hay desde su centro, el centro es el punto medio negro, hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Este sería el radio. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? El primer paso será fijar un sistema de coordenadas. Acá se visualiza. Observa que este es un sistema de coordenadas tridimensionales. En el plano XZ se encuentra la circunferencia y exactamente en el eje Y se encuentran las dos cargas, ubicadas a una distancia A del centro de la circunferencia. Obsérvese que el punto medio o centro de la circunferencia ha quedado ubicado en el origen de coordenadas. Si no te encuentras familiarizado con un sistema de tres dimensiones X, Y y Z, no te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde comprenderás perfectamente los tres ejes coordenados y los planos que lo conforman. Muy bien, continuemos. El segundo paso será seleccionar un punto cualquiera de la circunferencia, ya que lo que sucede en este punto es lo mismo que sucede en este otro punto, es igual a lo que sucede en este otro punto y es igual a lo que sucede en cualquier punto de ella. Es decir, es indiferente el punto que tomemos porque el análisis con respecto al campo eléctrico es el mismo. Vamos a proceder a calcular el campo eléctrico generado por estas dos cargas en este punto de la circunferencia. Para ello debemos dibujar las líneas de acción, que son aquellas que van desde cada una de las cargas hasta el punto donde deseamos calcular el campo eléctrico. Sobre estas líneas de acción, estas dos líneas amarillas, se encuentran los vectores campo eléctrico. Ahora bien, acá, ¿hacia dónde va el vector campo eléctrico? ¿Va hacia arriba, así? ¿O va hacia abajo, así? ¿Cómo va el vector campo eléctrico? Para saber esto debemos examinar el signo de las cargas. Como las cargas son positivas, el campo eléctrico es saliente. En ambas, por supuesto, el campo eléctrico es saliente. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene este sentido, apuntando hacia arriba. Vamos a dibujar los vectores campo eléctrico. Etiquetamos esta carga como Q1 y esta carga como Q2 para identificar los vectores campo eléctrico. El vector campo eléctrico 1 en este punto es este vector que está acá debido a la carga 1. Y el otro vector, campo eléctrico 2, es este vector que se encuentra acá debido a la carga 2. Estos dos vectores tienen la misma magnitud, el mismo módulo, ya que las cargas son idénticas. Y las distancias R1 y R2, que son las distancias desde cada una de las cargas hasta el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico, son idénticas. R1 es igual a R2. Y la carga Q1 es igual a la carga Q2. Esto nos lleva a la conclusión de que los vectores campo eléctrico 1 en magnitud, en módulo, en tamaño, son exactamente iguales. Recuerda que el campo eléctrico se calcula con la siguiente fórmula: K
por Q entre la distancia que separa a la carga con respecto al punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Y como K es constante, Q es idéntica, Q1 es igual a Q2 y las distancias son iguales, por ello el campo eléctrico tiene la misma intensidad, el mismo valor. En la figura también se visualiza que el punto donde estamos calculando el campo eléctrico se encuentra ubicado a una distancia r, que es justamente el radio de la circunferencia, desde el origen de coordenadas. Por ello fue que fijamos un origen de coordenadas para poder medir estas distancias. Para encontrar el campo eléctrico total acá, debemos descomponer los vectores campo eléctricos en sus componentes. Veamos, en pantalla se visualiza la componente en Y del vector E1, acá está, y la componente en Y del vector E2, acá está. Son las componentes en Y porque esta línea es paralela justamente al eje Y. Como los campos eléctricos son iguales en magnitud, recuerda que E1 es igual a E2, vamos a escribir la magnitud como la letra sin flecha, implica que la componente 1 en Y es del mismo tamaño, tiene la misma magnitud que la componente E2Y. Es decir, este vector, vamos a destacarlo, es del mismo tamaño que este vector. Tienen el mismo módulo. También tienen la misma dirección, porque ambos son horizontales, pero tienen diferente sentido. Este apunta a la izquierda, mientras que este apunta a la derecha. Por lo tanto, se cancelan. Es decir, E1Y menos E2Y es igual a 0. Repito, ¿por qué se restan? Porque tienen sentido contrario. Este apunta a la izquierda y este apunta a la derecha. ¿Y por qué es igual a 0? Porque ya se había mencionado que esos campos eléctricos son iguales. Y si restamos dos valores iguales, evidentemente el resultado es nulo, es 0. Veamos lo que sucede ahora con las otras componentes. En pantalla se visualizan ahora las componentes en Z de los vectores campo eléctrico 1 y del vector campo eléctrico 2. Estas componentes tienen como nombre Z porque son paralelas justamente al eje Z. Son totalmente verticales. Muy bien, ¿qué visualizas? Como el tamaño de E1 es igual al tamaño de E2, es decir, los campos eléctricos tienen la misma magnitud, se puede concluir que estas componentes E1Z y E2Z también son iguales, son idénticas, pero ambas, además de tener la misma dirección, porque ambas son verticales, la dirección es vertical, tienen el mismo sentido, apuntan hacia arriba. E1Z apunta hacia arriba y E2Z también apunta hacia arriba. Como estas componentes son iguales, el campo eléctrico total será la suma de ellas, es decir, E1Z más E2Z. Pero como son iguales, será 2 veces E1Z o 2 veces E2Z, porque son la misma. Vamos a llamar a esto simplemente 2 veces la componente en Z del campo eléctrico. En resumen, el campo eléctrico total será igual a 2 veces la componente en Z de los vectores. Ahora bien, ¿cómo calculamos la magnitud del campo eléctrico en Z? Para calcular esta componente en Z debemos conocer este ángulo alfa. Y este ángulo alfa es este mismo, por supuesto, formado por una horizontal y esta línea común, que es la línea de acción del vector campo eléctrico 1. Fíjate atención en este triángulo, este que está acá destacado en verde. Evidentemente este es un triángulo rectángulo porque acá forma un ángulo de 90 grados. Por ello, este es un triángulo rectángulo. Si utilizamos la función seno en dicho triángulo rectángulo verde, se tiene lo siguiente. El seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Es justamente el tamaño de la componente en Z, es su Z, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el tamaño del vector E1. De acá es fácil observar que la componente en Z no es más que este valor que está dividiendo pasaría a multiplicar al seno de alfa. Sería E1 por el seno de alfa. ¿Y podemos obtener el seno de alfa? Sí, sí podemos obtenerlo. Fija tu atención en este triángulo, este que se encuentra acá destacado en amarillo. También es un triángulo rectángulo y ya se había mencionado que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa.
Y en este triángulo amarillo podemos escribir lo siguiente: el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo alfa? Es justamente R, el radio de la circunferencia, R, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es justamente R1, esta distancia que está acá, que hay desde la carga hasta el punto donde estamos calculando el campo eléctrico. Esta distancia es la hipotenusa, R1. Vamos a colocar acá R1. Al sustituir esta expresión acá, se obtiene la componente en Z del campo eléctrico, que sería E1 multiplicado por el seno de alfa, pero el seno de alfa es R dividido entre R1. Por lo tanto, el campo eléctrico total es igual a, fíjate atención acá en la parte superior, en la primera igualdad, es igual a 2 veces el campo eléctrico Z, que es E1, multiplicado por R, dividido entre R1. ¿Qué se ha hecho? Se ha tomado esta expresión y se ha sustituido acá, donde estaba EZ, para obtener el campo eléctrico total. Muy bien, continuemos. Genial. Fíjate atención acá en esta expresión del campo eléctrico total. Debemos conocer quién es E1 y quién es R1. Comencemos con la magnitud de E1. ¿Quién es E1? E1 es la magnitud del campo eléctrico causada por esta carga. Y se puede obtener a través de la siguiente expresión: K por la carga, que es Q1, entre la distancia, que es R1, elevada al cuadrado. Así se puede obtener la magnitud E1. ¿Y cuál es esta distancia R1? R1 es esta distancia, que es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo destacado en amarillo. Sustituyamos esta igualdad acá en E1. El campo eléctrico total se puede escribir como 2 por R, vamos a escribir esta R primero, acá 2R, dividido entre R1 y multiplicado por la magnitud de E1, la cual viene dada por esta fórmula: K por Q1 entre R1 elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación, este producto, se puede escribir que la magnitud del campo eléctrico total es el siguiente: 2K, K es una constante, vamos a escribirla acá de primero, no hay problema, por Q1, vamos a escribirlo acá de primero, y de último vamos a escribir R, porque el orden de los factores no altera el producto, sobre R1 por R1 al cuadrado es igual a R1 elevado al cubo. Recuerda que cuando se multiplican factores de igual base, se suman los exponentes. Acá se sobreentiende que R1 está elevado a la 1 y acá está elevado a la 2. 1 más 2 es igual a 3, la suma de los exponentes. Cuando se multiplican potencias de igual base, se suman los exponentes. Muy bien. Finalmente, para obtener el campo eléctrico total, debemos obtener cuánto vale R1. Y este valor es muy fácil de obtener, porque si fijamos nuestra atención en este triángulo que es rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y escribir lo siguiente: R1, que es la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cateto horizontal, que vale A al cuadrado, más el cateto vertical, que es justamente R elevado al cuadrado. Por lo tanto, R1 es igual a este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de A cuadrado más R cuadrado. Así, al sustituir este valor de R1 acá, se obtiene la expresión que representa el campo eléctrico total. Vamos a ello. El campo eléctrico total es igual a 2K por Q1 por R dividido entre R1, que vale A cuadrado más R cuadrado, la raíz cuadrada, elevada al cubo, elevada a la 3. Todo esto elevado a la 3. Esta expresión también se puede escribir así: 2K por Q1 por R sobre, y acá podemos simplificar aplicando las propiedades de radicación y escribir lo siguiente: A cuadrado más R cuadrado elevado a la 3 medios.
¿Por qué? Vamos a dar el detalle acá. Tienes la raíz de a cuadrado más r cuadrado. Se sobreentiende que lo que está dentro está elevado a la 1. Y sabemos que el índice de la raíz, por supuesto, es 2. Y todo esto está elevado a la 3 al cubo. La propiedad de radicación nos dice lo siguiente. Podemos dividir este valor 1 entre 2 y escribirlo así. A cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 sobre 2. 1/2. Y ya sabemos que todo esto está elevado al cubo. Cuando multiplicas 1/2 por 3, al efectuar este producto, obtienes exactamente 3/2. Por ello, esta expresión se puede escribir así. Estos son los detalles que se obvian en una explicación, pero son muy importantes para comprender el porqué de las estructuras o de las fórmulas obtenidas. Continuemos. Una vez que se ha obtenido la expresión del campo eléctrico total, ahora debemos proceder a obtener R, a calcular R, de tal forma que ese campo eléctrico sea máximo. Que el campo eléctrico sea el máximo. Porque en el enunciado se nos indica que esta circunferencia representa los puntos del plano o lugar geométrico donde se experimenta la máxima intensidad. ¿La máxima intensidad de qué? La máxima intensidad del campo eléctrico generado por las cargas iguales positivas. ¿Y cómo podemos obtener este valor de R acá? Este y este es el mismo. ¿Cómo podemos obtener este valor de R de tal forma que este campo eléctrico sea el máximo? Esto lo podemos lograr derivando esta expresión, la expresión del campo eléctrico con respecto a la variable R, y posteriormente igualando a 0 dicha derivada. Recuerda que cuando se iguala a 0 la primera derivada, se obtienen los valores extremos, máximos y mínimos. Por lo tanto, nuestro trabajo radica en calcular esta derivada con respecto a R, y es bastante sencillo de hacer. Vamos a ello. Acá se visualiza que tenemos una fracción, un cociente de U sobre B. ¿Cómo derivamos este cociente? Vamos a representar la derivada colocando acá un apóstrofe. La fórmula para derivar un cociente es la siguiente. U' por B menos U por B' dividido entre B elevado al cuadrado. Siempre esta es la fórmula a utilizar cada vez que se tenga que derivar un cociente. Recuerda que estamos derivando porque se nos solicitó que el campo eléctrico fuera el máximo. Por ello estamos derivando. En este caso, ¿quién es U? U es el numerador, esta parte de acá. Vamos a colocarlo acá. U es 2K por Q1 por R. ¿Y quién es B? El denominador. Es la parte de acá abajo. Es A cuadrado más R cuadrado elevado a la 3/2. Esto es B. Vamos a proceder a sustituir U y B acá en nuestra fórmula de derivación. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para trabajar. Muy bien, así se tendría. La derivada del campo eléctrico representada por este apóstrofe es igual a U', pero U es 2K por Q1 por R'. Recuerda que estamos derivando con respecto a R por B, pero ¿quién es B? Acá está la expresión A cuadrado más R cuadrado elevado a la 3/2 menos U, pero ¿quién es U? 2K por Q1 por R por B', pero ¿quién es B? Acá tenemos la expresión, acá abajo. A cuadrado más R cuadrado elevado a la 3/2. ¿Y la derivada cómo se representa? Simplemente colocando un apóstrofe, prima. Todo esto dividido entre el denominador, que es B, A cuadrado más R cuadrado a la 3/2, elevado al cuadrado.
porque así lo dice la fórmula. Acá se tiene b elevado al cuadrado. Muy bien, continuemos. ¿Cómo calculamos estas derivadas? Vamos a destacarlas, esta y esta. Observa cómo. Comencemos con la primera. 2k por q1r prima. Esto es igual a 2 es constante, k es constante, queda igual, q1 es constante. Pero cuando derivamos r, la derivada de r es 1. Vamos a colocarlo acá al lado para que no lo olvides. La derivada de r, r', siempre es igual a 1. Siempre la derivada de una variable, de una letra, es igual a 1. Por lo tanto, esta primera derivada, 2k q1r', simplemente es igual a 2k por q1, porque al multiplicar esta expresión por 1, genera como resultado la misma expresión. Ahora vamos a proceder a calcular esta otra derivada. Vamos a colocarla acá, a cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 medios derivado. ¿Qué fórmula debemos aplicar acá de derivación? Vamos a colocarla acá. Cada vez que vaya a derivar, voy a colocar la fórmula correspondiente para obtener dicha derivada. La fórmula a utilizar en este caso es la siguiente. Cuando se tiene una función cualquiera elevado a un exponente constante y se quiere derivar, la fórmula es n por u a la n menos 1 multiplicado por u'. Esta es la fórmula. En este caso te preguntarás, ¿pero quién es u? U es todo esto. A cuadrado más r cuadrado es u. ¿Y quién es n? ¿Cuánto vale n? ¿Quién es el valor de n? El valor de n es este exponente, 3 medios. Esto es n. Y u es esto, la base. Como ya conoces quién es u y quién es n, ahora procedemos a sustituir en esta fórmula. Por lo tanto, quedaría a cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 medios derivado es igual a n, pero ¿cuánto vale n? 3 medios, por u a la n menos 1, es decir, a cuadrado más r cuadrado, que es u, elevado a la n, que es 3 medios menos 1, por u, acá lo tenemos, u', pero ¿quién es u? A cuadrado más r cuadrado prima, que significa la derivada. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para culminar la derivada. A cuadrado más r cuadrado elevado a las 3 medios derivado será igual a, se tiene 3 medios por a cuadrado más r cuadrado. Cuando se efectúa esta operación, 3 medios menos 1, genera como resultado 1 medio. 3 medios menos 1. Por, y cuando se tiene la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Como a es constante, porque a es la distancia que hay desde el punto medio hasta cada carga, su derivada siempre es 0. La derivada de una constante siempre es igual a 0. Pero ¿cuál es la derivada de r cuadrado? Cada vez que tengas que derivar r cuadrado, su derivada es igual a 2r. Siempre. Repito, la derivada de r cuadrado es 2r. Si lo deseas, podemos simplificar. Este 2 cancela con este 2 y esta derivada se puede escribir así. 3 por a cuadrado más r cuadrado a la 1 medio multiplicado por r. Muy bien, ahora vamos a proceder a sustituir estas derivadas en esta expresión acá de la parte de arriba. La derivada del campo eléctrico es igual a, esta primera derivada, la he destacado en azul acá abajo, es igual a 2k por q1 por a cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, que es esta expresión que está aquí al lado, menos 2k q1 por r por el resultado de esta derivada, que es esta que está acá abajo. Es 3 por a cuadrado más r cuadrado a la 1 medio por r. Todo esto dividido
Fija tu atención acá en este denominador. Cuando tenemos una potencia elevada a una potencia, esta es una potencia y esta es otra potencia, ¿qué nos indica la propiedad de potenciación? Que se pueden multiplicar. Al multiplicar 3 medios, que es esta potencia, por 2, que es esta otra potencia, se obtiene como resultado 3, ya que 2 simplifica con 2. De tal forma que, después de simplificar este 2 con este 2, quedaría únicamente a cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 elevado al cubo. Ahora bien, en el numerador podemos extraer factor común esta estructura. Vamos a destacarla, esta. Porque esta base es igual a la base de esta otra estructura, obsérvala acá. De tal forma que nuestra derivada del campo eléctrico quedaría de la siguiente manera. A cuadrado más r cuadrado a la 1 medio, que multiplica a 2k por q1, y acá quedaría a cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 menos, y acá quedaría 2k por q1 por r multiplicado por 3 y por r. Esta r es esta r que está acá, sobre a cuadrado más r cuadrado elevado a la 3. En este momento quizás te preguntes, ¿pero por qué acá quedó un 1? ¿Por qué quedó un 1? Porque cuando se extrajo factor común esta expresión, que está elevada a la 1 medio, obsérvalo acá, a la 1 medio, a este factor, vamos a destacarlo, a este factor que está elevado a la 3 medios, se le resta este valor, 1 medio. Y 3 medios menos 1 medio es igual a 1. Vamos a hacer acá el detalle. Cuando se tiene 3 medios menos 1 medio, como tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores. 3 menos 1, 2. Y 2 dividido entre 2 es igual a 1. Por ello, acá hay un 1. Muy bien, vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Recuerda que se había dicho que para que el campo eléctrico sea máximo, debemos tomar su derivada e igualarla a 0. Esto es lo que habíamos mencionado, debido a que el enunciado del ejercicio indica que los puntos que se encuentran en la circunferencia experimentan su máxima intensidad. Muy bien, vamos a proceder a tomar esta expresión y vamos a igualarla a 0, así, igual 0. Cuando tomamos este denominador y lo pasamos a la derecha, 0 por este denominador es igual a 0. Por lo tanto, podemos escribir a cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 medio, que multiplica a todo lo que está dentro del cochete, que es 2k q1 por a cuadrado más r cuadrado menos 2k q1 r, que multiplica a 3r, igual 0. Al tomar este factor, este que está acá, que está multiplicando, y al pasarlo a dividir al otro lado, quedaría 0 entre ese factor. Pero 0 entre cualquier factor es igual a 0. De tal forma que nuestra ecuación se reduce únicamente a lo que está encerrado entre corchetes, que sería 2k por q1 por a cuadrado más r cuadrado menos, como todo esto es un producto, vamos a multiplicar así. 2 por 3 es igual a 6. K, Q1 y R multiplicado por R es igual a R cuadrado. Y esto, por supuesto, debe ser igual a 0. Acá podemos aplicar propiedades distributivas, este por este y este por este, obteniendo lo siguiente: 2K Q1 a cuadrado más 2K Q1 por R cuadrado menos 6K Q1 por R cuadrado, y esto debe ser igual a 0. Vamos a abrir más espacio para culminar el cálculo. Observa que esta expresión es idéntica a esta, son semejantes, por lo tanto podemos operarlas. Observa: 2K Q1 a cuadrado, 2 menos 6, 2 menos 6 es igual a menos 4 K Q1 por R cuadrado.
igual 0. Pero esta expresión que está negativa podemos pasarla al otro lado positiva y escribir lo siguiente: 4k q1r cuadrado debe ser igual a esta otra expresión, 2k q1 por a cuadrado. Y de acá, de esta igualdad, podemos despejar r. Recuerda que el objetivo es obtener r. R cuadrado sería igual a 2k q1 a cuadrado sobre este factor que está multiplicando pasaría dividiendo 4k por q1. Evidentemente podemos simplificar k y podemos simplificar q1. Y también podemos simplificar esta fracción, 2/4, obteniéndose lo siguiente: la mitad de 2 es 1, 1 por a cuadrado quedaría a cuadrado sobre, y la mitad de 4 es 2 sobre 2. Finalmente r es igual a este cuadrado, este que está acá, se transforma en la raíz cuadrada de este resultado, de a cuadrado sobre 2, y esto es igual a. Pero por propiedad de radicación podemos extraer la raíz en el numerador y la raíz en el denominador. Esto es igual a. Pero la raíz de a cuadrado se simplifica, este cuadrado cancela con la raíz, quedando únicamente a, y en el denominador raíz de 2. Por lo tanto, el radio de la circunferencia que experimenta la máxima intensidad del campo eléctrico debido a las cargas es igual a sobre raíz de 2. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto